मैं सुबह नहीं जा सकता. No puedo ir por la mañana. क्यों नहीं? ¿Por qué no? ¿Por qué no? मुझे घर साफ करना है. Tengo que limpiar la casa. Tengo que limpiar la casa. मुझे घर साफ करना है. Tengo que limpiar la casa. क्या आपको मदद की जरूरत है? ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitáis ayuda? हाँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? Sí, ¿me puedes ayudar? Sí, ¿me puedes ayudar? क्या आप बावर्ची खाना साफ कर सकते हैं? ¿Puedes limpiar la cocina? ¿Puedes limpiar la cocina? हाँ, कोई मसला नहीं. Sí, no hay problema. Sí, no hay problema. जारू कहाँ है? ¿Dónde está la escoba? ¿Dónde está la escoba? ये डेस्क के पास है. Está al lado del escritorio. Está al lado del escritorio.